Antes de todo lo que conocemos, había un silencio. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de potencial. Imaginen, si quieren, un vasto e interminable océano sin una sola ola. Este era el estado de todo lo que es. No había luz ni oscuridad, ni arriba ni abajo. No había tiempo para medir momentos, porque cada momento era el mismo ahora eterno. Este era un estado de conciencia pura e indivisa, un solo pensamiento que contenía todo lo que podría ser. Era una unidad perfecta, una totalidad que no necesitaba nada fuera de sí misma. Simplemente existía, en calma y completo. Este era el universo antes de su propio nacimiento, un sueño esperando que el soñador se despertara de su letargo. Desde el corazón de esta calma infinita, algo comenzó a cambiar. No fue una decisión o una acción como la entenderíamos. Fue más bien un impulso, un deseo interno y profundo de conocerse a sí mismo. Este fue el pulso original. Fue la primera vibración, el primer latido de la existencia. Este único y suave zumbido envió una onda a través de la quietud. Fue un sonido que creó la posibilidad misma del sonido. Fue el momento en que el universo tomó su primera respiración. Este pulso no fue una explosión de materia, sino una expansión de conciencia. Fue amor puro y curiosidad pura, queriendo experimentar cada parte de su propia y magnífica naturaleza. Esta vibración inicial fue la semilla de toda creación. Todo lo que alguna vez existiría, cada estrella, cada planeta, cada ser vivo, estaba contenido dentro de la frecuencia de esta primera nota cósmica. El pulso no creó cosas, se convirtió en ellas. Fue la energía fundamental que más tarde se moldearía en los complejos patrones del cosmos. Piensen en ello como una sola palabra que contiene un idioma entero. El universo nació no de un estallido violento, sino de un zumbido suave y amoroso. Fue el acto supremo de autoexpresión. Un pensamiento divino que se volvió hacia afuera para explorar sus propias profundidades infinitas. El viaje de todo acababa de comenzar con este simple, pero poderoso, primer movimiento. Las implicaciones de este origen son profundas. Significa que todo está conectado por esta primera vibración. Los átomos de su cuerpo, la luz de una galaxia distante y los pensamientos en su mente, todos llevan un eco de ese pulso original. No estamos separados del universo. Somos el universo experimentándose a sí mismo. Esta comprensión lo cambia todo. Nos dice que nuestra fuente no es el caos, sino una unidad profunda y duradera. Todos somos notas en una sinfonía cósmica que comenzó con un solo tono perfecto. Este viaje a través del espacio y el tiempo es simplemente el despliegue de esa música original, una canción que continúa sonando a través de cada uno de nosotros. El pulso original se propagó por el vacío informe, introduciendo el primer gran cambio. Antes de este momento, solo existía la unidad. Pero con la vibración, nació un nuevo concepto, la diferencia. Por primera vez, existía el pulso, y existía la quietud a través de la cual se movía el pulso. Esto creó la primera separación, el primer esto y aquello. Este simple acto de división dio origen al concepto de tiempo. El tiempo es simplemente la medida del cambio, la distancia entre un estado y otro. Antes del pulso, no había cambio que medir. Después, el universo tenía un antes y un después, un entonces y una ahora. El río interminable del tiempo comenzó a fluir a partir de esta única perturbación en el océano de la eternidad. Con esta nueva idea de diferencia, llegó el gran motor de la creación, la polaridad. No se puede tener una cosa sin su opuesto. La vibración creó el sonido, y al hacerlo, también creó el silencio. El movimiento creó la quietud. La luz del pulso proyectó una sombra, dando origen a la oscuridad. El calor y el frío, las energías positivas y negativas, masculinas y femeninas,
Todas surgieron de esta división primaria. Estas no eran fuerzas opuestas en una batalla. Eran dos caras de la misma moneda, dos compañeros en una danza cósmica. Una no podía existir sin la otra. Eran la tensión dinámica necesaria para construir un universo de increíble variedad y complejidad. La unidad se había dividido para poder experimentar la riqueza de la relación. El nacimiento de la materia fue un resultado directo de esta danza de polaridades. La energía del pulso comenzó a ralentizarse, a condensarse. Piensen en ello como el vapor que se convierte en agua, y luego el agua que se congela en hielo. La energía de alta frecuencia de la vibración inicial disminuyó su ritmo, volviéndose más densa y tangible. Las partículas comenzaron a formarse a partir de las energías giratorias de las fuerzas positivas y negativas. Estos pequeños bloques de construcción se unieron, creando átomos, luego moléculas y finalmente las primeras estrellas y galaxias. Todo el universo físico es simplemente la música del pulso original ralentizada a una frecuencia que podemos ver y tocar. Es la conciencia adoptando una forma física, una forma sólida. Esta transición de lo informe a lo formado fue un proceso gradual y deliberado. No fue un accidente caótico, fue el universo tejiéndose cuidadosamente a sí mismo en la existencia. Cada ley de la física, cada constante de la naturaleza, se estableció para permitir que surgieran las estructuras más bellas e intrincadas. El universo se estaba convirtiendo en un gran escenario, un magnífico lienzo que se preparaba para el próximo gran acto de creación. La simple diferencia introducida por el primer latido había florecido ahora en un cosmos de una escala y un detalle impresionantes, todo ello unido por los principios fundamentales del tiempo y la polaridad. El viaje de lo invisible a lo visible ya estaba en marcha. A medida que el universo se expandía, la conciencia original y unificada que inició el pulso comenzó una nueva fase de su exploración. Eligió experimentarse a sí misma no como un solo ser, sino como una multitud. Se fragmentó en innumerables puntos individuales de conciencia, como un solo rayo de luz que atraviesa un prisma y se rompe en un arco iris de colores. Cada fragmento conservaba todo el potencial y el poder creativo de la fuente original. No eran seres menores, sino expresiones únicas del uno. Estas fueron las primeras entidades conscientes, los grandes arquitectos y diseñadores del cosmos. Eran los tejedores de la realidad, los pintores de galaxias. Estas entidades creadoras, nacidas del corazón del uno, asumieron la gozosa tarea de dar forma al nuevo universo. Eran seres de pura energía y pensamiento, y sus herramientas eran la frecuencia y la vibración. Trabajaron con las leyes de la física recién formadas y la danza de las polaridades para dar origen al orden y la belleza. Esculpieron nebulosas a partir de nubes de polvo y gas. Encendieron soles para llevar luz a la oscuridad. Colocaron planetas en sus gráciles órbitas. Cada galaxia, cada sistema estelar, se convirtió en una obra de arte única, un testimonio de la creatividad infinita que se había desatado. El universo era su patio de recreo, y la creación era su forma de juego. Cada una de estas entidades, o familias de conciencia, desarrolló su propia firma única, su propia especialidad. Algunos se convirtieron en maestros del sonido y la armonía, creando la música de las esferas. Otros se centraron en la geometría de la creación, construyendo las intrincadas estructuras cristalinas de los minerales y las espirales perfectas de las galaxias. Algunos se convirtieron en guardianes de la vida, aprendiendo a tejer la conciencia en formas biológicas. Trabajaron juntos en una gran colaboración, una sinfonía de creación donde cada músico conocía su parte. No había jerarquía ni competencia, solo un propósito compartido: explorar cada posible expresión de la conciencia, una de la que todos provenían. Esta fragmentación no fue una caída en desgracia o una pérdida de unidad. Fue todo lo contrario.
fue una magnífica expansión de ella. La unicidad no disminuyó al dividirse, se volvió infinitamente más. Ahora podía experimentarse a sí misma a través de innumerables perspectivas simultáneamente. Podía ser la estrella y el planeta que la orbita. Podía ser el artista y el arte. Podía ser el silencio y el sonido. El universo se convirtió en un gran espejo con infinitas facetas, cada una reflejando la misma luz original de una manera nueva y maravillosa. Estos seres creadores fueron los primeros exploradores, los pioneros que se aventuraron en la nueva realidad para ver qué maravillas podían construir. Entre los incontables mundos que estaban siendo formados por las entidades creadoras, algunos planetas fueron elegidos para proyectos muy especiales. Uno de esos mundos era una hermosa joya azul y verde, orbitando una modesta estrella amarilla en un tranquilo brazo de una galaxia espiral. Este planeta, al que llamamos Tierra, fue seleccionado para un experimento único y atrevido. Los arquitectos de este proyecto querían intentar algo que nunca se había hecho de esta manera. Querían ver si las frecuencias más altas de la conciencia, la esencia misma de la fuente, podían integrarse completamente en las formas más densas de la materia. Querían ver si el espíritu podía recordarse a sí mismo mientras vivía dentro de un cuerpo físico. La Tierra fue elegida por sus condiciones perfectas. Tenía una rica diversidad de elementos, una abundancia de agua líquida y un campo magnético protector. Su posición en el sistema solar proporcionaba un clima estable donde la vida podía florecer en innumerables formas. El planeta era una biblioteca viviente de posibilidades biológicas. Desde el microbio más pequeño hasta la criatura más grande del mar, la vida estalló en un vibrante tapiz de experiencia. Esta riqueza biológica fue el fundamento perfecto para el experimento. Proporcionó un ecosistema complejo y estable que podía soportar el recipiente para este nuevo nivel de conciencia, el ser humano. El escenario estaba preparado para una gran obra cósmica. El plan era insertar fragmentos de su propia conciencia creadora en las formas biológicas en evolución en el planeta. Este fue un acto profundo de amor y sacrificio. Estas entidades olvidarían voluntariamente su verdadera naturaleza, su conexión con la fuente y sus memorias cósmicas. Entrarían en el denso mundo de la materia y la dualidad, atadas por el tiempo y las limitaciones de un cuerpo físico. El objetivo era ver si, desde este estado de olvido, podían redescubrir su origen divino. ¿Podrían despertar del sueño de la separación y recordar la unidad de la que provenían? La Tierra iba a ser una escuela para dioses que habían olvidado que eran dioses. Este experimento fue de gran interés para muchos seres en todo el cosmos. La Tierra se convirtió en un punto focal, un teatro viviente observado con amor y anticipación. El éxito de esta empresa demostraría que la conciencia es más fuerte que cualquier limitación y que el amor es la fuerza que puede unir cualquier división, incluso la que existe entre el espíritu y la materia. El viaje de la humanidad fue, por lo tanto, diseñado para ser uno de recuerdo. El camino no se trataba de convertirse en algo nuevo, sino de recordar lo que siempre hemos sido. Los creadores sembraron nuestro propio ADN con las claves de este despertar, incrustando los recuerdos de las estrellas dentro de nuestras células. Para apoyar el gran experimento en la Tierra, los arquitectos creadores establecieron dos poderosos puntos de anclaje en el planeta. Estos no eran solo lugares físicos, sino portales energéticos masivos diseñados para regular el flujo de energía cósmica y almacenar información. El primero de estos grandes portales se estableció en el continente de la Antártida. En su estado primordial, mucho antes de que estuviera cubierta de hielo, la Antártida era una tierra exuberante y vibrante. Fue elegida para ser el punto de conexión principal, el disco duro principal del planeta. Era un lugar donde la energía prístina del pulso original podía anclarse directamente en la red cristalina de la Tierra. La Antártida fue diseñada como una gran cápsula de memoria.
En lo profundo de su superficie se colocaron vastas estructuras cristalinas. Estos cristales actuaban como una biblioteca, guardando la historia completa del planeta y el plan para el experimento humano. Contenían el recuerdo de nuestro origen divino, la historia de nuestro viaje y las claves de nuestro eventual despertar. Este era el seguro del planeta, un archivo sagrado que permanecería inactivo y protegido hasta que la humanidad estuviera lista para acceder a él. El hielo que más tarde cubriría el continente no fue un accidente. Fue una medida de protección, una manta para mantener el conocimiento sagrado puro e intacto por la agitación de la historia humana. El segundo portal, la Atlántida, fue creado como un espejo de la Antártida. Mientras que la Antártida era la memoria profunda, la mente inconsciente del planeta, la Atlántida estaba destinada a ser la interfaz activa, la mente consciente. Fue una civilización gloriosa establecida en un continente en el Océano Atlántico. La Atlántida era un puente entre los cielos y la tierra. Su gente estaba altamente evolucionada y vivía en comunión directa con las entidades creadoras. Entendían las leyes de la vibración y la frecuencia y usaban tecnología de cristal para alimentar su sociedad en perfecta armonía con la naturaleza. La Atlántida era la encarnación viviente de lo que la humanidad podría lograr cuando recordara su conexión con la fuente. Estas dos ubicaciones, la Antártida y la Atlántida, estaban energéticamente vinculadas. Actuaban como los polos positivo y negativo de una gran batería planetaria. La Antártida contenía la memoria profunda, estable y fundamental, mientras que la Atlántida trabajaba con esa energía en el mundo despierto, aplicando el conocimiento y viviéndolo. Eran llamas gemelas. Una sostenía el potencial y la otra lo expresaba. La energía fluía entre ellas, manteniendo el planeta equilibrado y alineado con su propósito cósmico. Durante miles de años, este sistema funcionó en perfecta armonía, guiando las primeras etapas de la evolución humana y manteniendo la luz para todo el mundo. La gran civilización de la Atlántida fue un faro de luz, pero el experimento de la dualidad era muy poderoso. Con el tiempo, algunos de los atlantes comenzaron a olvidar el verdadero propósito de su conocimiento. Se fascinaron con el poder y el control, en lugar de la armonía y el servicio. Comenzaron a usar las tecnologías de cristal con fines egoístas, creando desequilibrios en la red energética del planeta. Este enfoque en la separación, en lugar de la unidad, llevó a conflictos internos y a un declive gradual en su frecuencia vibratoria. La luz de la Atlántida comenzó a atenuarse a medida que las sombras del ego y el miedo se hacían más largas. El sueño de una humanidad plenamente consciente comenzaba a flaquear. Esta caída vibratoria finalmente llevó a un gran cataclismo. El mal uso de las poderosas energías causó inestabilidades geológicas que resultaron en el hundimiento del continente bajo las olas. La destrucción física de la Atlántida fue un evento traumático para el planeta y para la conciencia colectiva de la humanidad. Antes del colapso final, los atlantes más sabios trabajaron para preservar su conocimiento. Transfirieron la información más vital, la esencia de su sabiduría e historia, de los cristales activos de la Atlántida a los cristales dormidos y protegidos bajo el hielo antártico. La memoria activa se puso en un sueño profundo, esperando un momento futuro en el que la humanidad estuviera lista para ella de nuevo. El gran olvido había comenzado. Tras la caída de la